Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice esto: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM y juntamente de Radio Nueva Luz 790 AM estamos transmitiendo simultáneamente con 101.5 FM en Quispicanchi, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Le damos la bienvenida a todas esas audiencias juntamente con la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y también con el canal EATV 21.1 aquí en Cusco y el canal Telecable 44.2 en Lima. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Y nosotros reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones, pero han escogido a sintonizar en este programa donde estamos enseñando típicamente la palabra del Señor en la forma expositiva. En otra palabra, enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También muchísimas gracias por todas sus preguntas bíblicas que continuamente estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp local aquí en Cusco es, permíteme compartirlo, 993 093 959 993 093 959. Y para nuestra audiencia internacional, el número para ustedes es 51 993 093 959. Repito, 51 993 093 959. Gracias por todas sus preguntas bíblicas, sus peticiones de oración y sus comentarios. También quiero recordarle a ustedes que cada día estamos aquí en Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco de 10 a 11 de la mañana, y de nuevo de 7 a 8 PM en la noche de lunes a viernes aquí en Radio Nueva Luz. Permíteme también tomar esta oportunidad de invitar a nuestra audiencia, a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está el pastor Joe Martínez encabezando el pastorado. Y nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. En la esquina de Machu Picchu, en la Avenida Collasuyo, la parte baja, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, hay un edificio alto blanco de 4 pisos. La dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso. Y el horario de la iglesia es de 9 a 10 de la mañana. Los domingos tenemos la escuela dominical donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto de adoración, alabanza y la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor Joe Martínez. Y luego los miércoles tenemos el culto de oración de 6 a 7 PM. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número. Lo ha compartido, lo voy a compartir de nuevo. El número es 993 093 959 993 093 959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10.
del versículo 24 hasta 33, y es precisamente aquí donde nosotros estamos estudiando. Ya tenemos una par de semanas estudiando esta sección de escritura donde el Mesías alienta a no temer la persecución, donde el Mesías alienta a no temer la persecución. Como es nuestra costumbre, vamos a leerlo en su contexto primero antes de comenzar a detallar la enseñanza. Vamos a leer aquí Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33. Vamos a leer, dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Versículo 33 dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33 dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si perdiste los últimos programas, simplemente lo que puedes hacer es pedirlo y te lo enviamos gratis. Te lo enviamos gratis, un link, ¿no? un enlace a través de WhatsApp, te lo mandamos a ustedes. Simplemente mándanos un texto pidiendo los últimos enseñanzas y te lo enviamos con gusto para estar al día hoy en esta enseñanza, donde vamos a continuar. El número para pedir su enlace, su link gratis es el siguiente: 993-093-959, 993-093-959 a través del WhatsApp. Ahora, estuvimos hablando sobre este asunto que había cometido el judaísmo, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo lo que los religiosos habían cometido un sinfín de errores en mal interpretar la razón por que llegó Cristo aquí en la tierra. Y el resultado ha sido que la religión en muchas ocasiones causa la persecución contra los creyentes verdaderos. Ahora, quiero seguir donde habíamos dejado, y este es el punto que yo quiero tratar de clavar en estos últimos momentos en esta sección de escritura. Uno de los problemas es que el judaísmo, la religión de los judíos, los religiosos, permitieron que la religión, con sus tradiciones y rituales, fuera más importante que suplir las necesidades básicas de la vida humana. La necesidad que tiene el hombre, que el hombre tiene de Dios, y la necesidad de la salud espiritual, la salud mental, la salud física. Cristo, como verdadero Mesías, tenía que denunciar semejante error. De esa manera quedaron trazadas las líneas de combate. Fue Cristo que trazó este asunto, y desde ese entonces, imagínense esto, de ese entonces, 2000 años atrás, tenemos la línea de batalla ya está dividida entre la religión establecida y el cristianismo. El ataque de los religiosos asumió dos formas básicamente. Número uno, primero intentaron desacreditar a Cristo para impedir así que las multitudes le siguieran. ¿Te recuerda ya en Mateo capítulo 21? Abre su Biblia ya. Mateo capítulo 21, por favor.
Y mira lo que dice en versículo 46. Mateo capítulo 21, versículo 46 dice, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Ellos tenían que eliminar a Cristo para manejar y controlar y manipular la multitud. Segundo, no pudieron desacreditarlo, buscaron alguna forma para darle muerte. Mira lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 22. Ahora, aquí está el colmo. Aquí está el punto grande. Aquí está el asunto. Que muchos religiosos, muchos que asisten a la sinagoga, a los templos, a las iglesias, etcétera, etcétera, ni se dan cuenta, no tienen la mínima idea por qué van a la iglesia o qué es lo que ellos están adorando o pretenden de adorar. Ahora quiero entrar en esta fase de la enseñanza para que tú puedas comprender por qué la persecución existe entre las religiones establecidas contra el cristianismo. En Juan capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente, dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Note que aquí estamos hablando de la historia de los judíos, hablando de Israel, hablando del plan de Dios. Pregunta, ¿por qué Jesucristo vino a la nación judía y a la tierra como un judío? Buena pregunta de parte de nuestra audiencia. Expuesto en palabras simples, ¿no? Los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Habían surgido por un acto especial. Todo empezó hace mucho tiempo atrás. Y lo que tenemos que comprender es que Dios quería 4 cosas. Dios andaba buscando 4 cosas de esta humanidad aquí en esta tierra. Número 1, quería un pueblo que lo amara en forma suprema y que le fuera fiel. Eso es lo que él andaba buscando. Permíteme, abre su Biblia allá en Génesis capítulo 17, versículo 7, por favor. Génesis capítulo 17, versículo 7. Escuche bien lo que dice. Dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Vete conmigo al libro de Isaías, escuche el profeta Isaías capítulo 43, por favor. Y en Isaías capítulo 43 dice esto, dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que quería un pueblo que diera ¿qué? Un pueblo que diera testimonio a todas las demás naciones de que él y solo él era el único Dios verdadero y vivo. Nota lo que dice en Génesis capítulo 12. Y en Génesis capítulo 12 dice esto en versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 22, por favor. Ve lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18 dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13, versículo 26. Hechos capítulo 13, versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos he enviado la palabra de esta salvación. Hechos capítulo 13, versículo 47, por favor. Dice Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz
¿A quién? Al pueblo de Israel. Te he puesto como luz ¿para quién? Para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. La tercera cosa que quería Dios es que quería un pueblo mediante el cual pudiera mandar la simiente prometida, el mandar el Salvador y el Mesías Jesucristo a todos los hombres de todas las partes. Este era el plan de Dios, que a través del pueblo judío, ¿no?, que fue estableciendo el judaísmo, que Cristo iba a llegar y predicarle a los gentiles, a nosotros, quienes no somos judíos. Permíteme, mira lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, por favor. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la profecía. En Génesis capítulo 17, versículo 7, otra vez dice, y estableceré mi pacto contigo, con los judíos, Dios está hablando, y con tu descendencia después de ti, y por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y toda la descendencia después de ti. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Vete al Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 3, por favor. En Gálatas capítulo 3, versículo 16. Donde él dice, ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham, el padre de la nación de los judíos, y a su descendencia. No dice, y a la descendencia, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Es donde viene Cristo, él radica, ¿no?, de las raíces del judaísmo, porque él es la descendencia singular, no plural. Ahora regresamos a Juan capítulo 4 versículo 22, donde comenzamos esta sección de enseñanza. En Juan capítulo 4 versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. La cuarta cosa que quería Dios es esto, número 4. Quería un pueblo mediante el cual pudiera enviar ¿qué? Enviar su palabra escrita, la Santa Biblia, y preservarla por todas las generaciones. Permíteme, abre su Biblia allá en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 4 y 5. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice que, ¿qué son israelitas? ¿Qué son los israelitas? ¿Y a quiénes pertenece la adopción como hijos? Y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Ahora mira la forma como lo dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 2, por favor, abre su Biblia allá. En 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 10, 11 y 12. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 10, 11 y 12 dice esto, dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, a considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. A buscar
a buscar al mundo un pueblo, Dios no pudo encontrar a ninguno. Dios solo pudo hacer una cosa. Él tuvo que encontrar un hombre y por medio de él dar comienzo a un nuevo pueblo, a una nueva nación. ¿Quién fue? Abraham. Fue Abraham. ¿No es cierto? Fue a través de Abraham. Es de ahí que radica, desde ahí que nace todo lo que nosotros conocemos como la religión del judaísmo. Ahora, pero ¿por qué Dios hizo esto? Porque Él no encontraba un pueblo, una nación en toda la tierra que era digna. Permíteme, vamos a entrar por un otro rumbo brevemente, por favor. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios encontró en la tierra. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor, y me lo que dice versículo 18 hasta 32. Un pasaje largo, pero vale la pena leerlo y comprenderlo. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 32. Vamos a leer, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios lo entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y le adoraron y le sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan a su aprobación a los que la practican. Note lo que está pasando aquí. Dios estableció todo esto porque esta fue la condición que Él hallaba aquí en la tierra, y la cual es la misma condición hoy día, si es que nosotros somos honestos. ¿Y qué pasó? Dios encontró y eligió ¿a quién? A Abraham, y mediante estableció que la nación judía. Eso fue lo que Él hizo. Él tuvo que establecer la nación judía. Y eso fue precisamente lo que Él hizo. Y cuando Él lo hizo, ¿no? Comenzaron fiel al Señor. Y luego Dios le dio a ellos la ley, la palabra del Señor, ¿no? En lo que tú y yo lo conocemos como los 10 mandamientos.
Y en poco tiempo los judíos tomaron los 10 mandamientos y le comenzaron a añadir y añadir y añadir y añadir y añadir, ¿ves? 631 reglas, leyes más encima de la ley de los 10 mandamientos, y con razón. Ahí donde nace esta religión, el judaísmo, de la cual radica el catolicismo romano, también, si tú no lo sabes. Y te tienes que dar cuenta que la iglesia, la religión católica, ¿ves?, es de la religión judía. Y si tú te fijas bien cuidadosamente, si es que es honesto y estudia bien, ¿ves?, todas las ceremonias y rituales en la Iglesia Católica Romana vienen de dónde? Son las mismas, no son diferentes, son las mismas del judaísmo. Y aquí es donde ahora llega la religión, por decirlo así, en términos del judaísmo, ¿no? Se creó que era más importante y se elevó más allá sobre la palabra de Dios, sobre la persona de Dios, y excluyendo todas las necesidades del ser humano, el bien espiritual, el bien mental, el bien emocional, el bien físico. Y para proteger eso, lo que ellos se habían convertido, tenían que intentar desacreditar a Cristo, y cuando eso falló, era a matarlo, eliminarlo, aniquilarlo, para protegerse ellos mismos como los únicos del poder religioso sobre un pueblo. Es la misma cosa que tenemos hoy día. Aquí está mi pregunta. ¿Eres más fiel al Señor y su palabra o a la práctica de su religión?